Esto va a grabar. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pequeñas Islas de Miércoles, el programa electoral de la Encerrona. Esta debe ser la última edición. Hemos estado persiguiendo a Daniel Salaverry meses y finalmente lo hemos conseguido. Muchas gracias, señor Salaverry, por aceptar venir. Y usted, imagino que ya vio las encuestas, de las que no podemos dar demasiado detalle, pero ya las vio. No, mira, yo he estado el día de ayer en Huánuco, hoy acabo de llegar hace una hora aproximadamente de Iquitos, en donde la verdad que hemos tenido unas actividades multitudinarias y el respaldo y el cariño de la gente realmente abrumador. Yo te invito a que veas las imágenes. Si es que sale por algún noticiero, porque la verdad que pareciera que Somos Perú no tiene candidato, porque nunca nos cubren, pero bueno, ahí están. Yo no soy de los que guía, y no de ahora, mira Marco, no soy de los que seguía de las encuestas hace mucho tiempo. Yo en el 2010 postulé a la alcaldía de Trujillo, me enfrenté a César Acuña, que iba a la reelección, y esas mismas Bueno, encuestadoras que publican hoy en día, domingo previo, el día de la elección, decían que yo iba a perder por 30 puntos de diferencia. El resultado fue voto a voto, fue muy ajustado. Así es que soy escéptico realmente a la manera, a la metodología, cómo llevan a cabo estas encuestas, más aún en un escenario como el que vimos hoy día en el Perú, ¿no? Con candidatos con cifras muy pequeñas, con márgenes de error muy altos en relación a esas cifras, y con medio Perú todavía que no define su voto. Así que cualquier cosa puede pasar el domingo. claro, yo se lo preguntaba porque surgió este rumor que entiendo que usted ya ha desmentido, que iba a endosar a Lescano. Usted no pensaba endosar a nadie. Estos psicosociales ya son viejos, pues Marco, ¿no? O sea, 4 días antes de un proceso electoral, un candidato se le ocurrió endosarle su... Primero que no existe el endose en el Perú. El Claro. que crea que pueda salir y decir voten por tal y la gente le va a hacer caso está totalmente equivocado, está fuera de foco. Ujú. Usted, entiendo que viene de Iquitos y protestó porque no permitían que Martín Vizcarra viaje con usted a Iquitos, ¿verdad? Pero él es un candidato por Lima. ¿Por qué tendría que ir a Iquitos con usted? Es un ciudadano ante todo. Y si es que a otros candidatos se les permite viajar, como a la señora Fujimori que ha viajado a Tumbes, que está también en un proceso de investigación, yo creo que a todos se les debe medir con la misma vara, se tienen que tener los mismos, digamos, argumentos para resolver. Era un viaje de 4 o 5 horas y impedirle a Martín Vizcarra que pueda asistir a una actividad programada con antelación, con tiempo, me parece realmente bastante injusto, pero bueno, siempre lo he dicho, yo respeto las decisiones del Poder Judicial, aunque no estoy en este caso, obviamente, de acuerdo con la decisión que ha tomado la jueza. Claro, pero mi pregunta era, porque usted lo compara a Vizcarra con Keiko, pero Keiko está postulando a la presidencia. Vizcarra postula por una circunscripción que es Lima, ¿no? Entonces, las estrategias de campaña ahora las va a decidir un juez, no las va a decidir el partido. Entonces eso sería interesante que me cuente cuál es la Ah, estrategia pero por de campaña. supuesto, La pero no es estrategia un de campaña es, secreto. digamos, porque en la campaña sale Vizcarra, azul, ¿no? Grandazo arriba, y Salaverry sale rojito más clarito abajo. Entonces, la estrategia de campaña es que la gente vote por usted, pero que piensa que está votando por Vizcarra. La estrategia de campaña es transmitirle a la población que somos un equipo de trabajo, que no están separados, aislados el Congreso con el Ejecutivo, que lo que nosotros les ofrecemos es un trabajo en conjunto, coordinado, respetando la independencia de poderes, pero de una manera que nos permita avanzar como país y ya no con tanta confrontación que mira a dónde nos ha llevado. Esa es la estrategia. Y no es un secreto, lo hemos dicho desde el primer día. Estamos viajando con Martín Vizcarra, obviamente es un expresidente de la República, salió con una gran aceptación y respaldo popular, y nos interesa también que se empoderen nuestros candidatos en cada una de las regiones, nuestros candidatos al Congreso. Sí, pero a ver, pero la idea allí no es un poco, porque el electorado, nos guste o no, pues no necesariamente está tan informado. Hay mucha gente que, digamos, usted lo debe tener claro, ¿no? En la votación al Congreso piensa que si vota por el 23, marca el 2 y luego marca el 3. Hay mucha desinformación y de pronto quizás se están colgando de esa desinformación para que la gente piense que está votando No, 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 a no. la presidencia. No, nosotros somos muy claros cuando nos, digamos, dirigimos a los electores, a la población, tanto yo como Martín Vizcarra, y lo que pedimos es el voto
por los tres corazones, es decir, por el candidato presidencial, el Congreso y el Parlamento andino, porque obviamente queremos hacer un trabajo en conjunto, en equipo. Tenemos una sola agenda programática, tenemos un solo plan de gobierno, no somos tres partidos, somos uno solo. Y eso es lo que queremos transmitirle a la población. Que hay gente que no sepa específicamente cómo hacer uso de su voto preferencial es otro tema, pero lo que tú me quieres decir es que estamos deslizando la posibilidad de jugar a la confusión. No, no, de ninguna manera. Usted, la relación con Vizcarra y usted es, digamos que yo no la tengo tan, la ha contado usted muchas veces, pero yo no termino de tenerla clara. Hay esta famosa reunión de febrero del 2018, justo antes de la vacancia de PPK, ¿no? Usted va a su casa, a la casa de Vizcarra, el famoso condominio este en San Isidro, ¿no? Y ahí Vizcarra pues le deja a usted, que pertenecía a la bancada fujimorista, le deja a usted en claro que él no va a renunciar a la Y vicepresidencia. ahí los maquiavélicos dicen que se tramó todo, no hubo un acuerdo político y éramos pitonizos para saber qué iba a pasar y para saber, ¿no? Imaginarnos que Acción Popular iba a dar un golpe, una vacancia, y entonces él iba a ser candidato al Congreso y yo, proyectándome 3 años adelante, iba a saber que Pati Lee, la presidenta de Somos Perú, me iba a invitar como candidato presidencial. Entonces todo eso se maquinó ese día, el 2018. Por favor, yo creo que esa gente está perdiendo plata, debería trabajar como productores de Netflix, ¿no? Pero entonces, en esa reunión, ¿cuál era la relación que usted ya tenía con Vizcarra? ¿Tenía alguna relación con Vizcarra o allí se No, formó esta confianza que tienen ahora claramente? mira, yo a Martín Vizcarra lo había conocido, yo como congresista y él como ministro de Transporte, pero en reuniones, normalmente en las comisiones del Congreso, cuando él asistía a aclarar algún tema, cuando era citado. Ese día de esa reunión que tú mencionas, era víspera de una vacancia, la primera vacancia, tengo entendido, la segunda no recuerdo bien, contra PPK, creo que fue la segunda. Ajá. Y lo que fui a transmitirle en mi calidad de vocero de Fuerza Popular era cuál iba a ser su decisión, si él como vicepresidente iba a asumir la transición constitucional o si también iba a renunciar, porque eso ya planteaba un escenario distinto, ¿no es cierto? Y eso lo he dicho y lo mantengo. Y la reunión fue muy corta, muy breve, y él lo que me comentó es que él iba a respetar escrupulosamente lo que decía la Constitución. Y punto, se acabó la reunión. Ya, lo que pasa es que en esa reunión, pues cuando ocurre, muy pocos días después empieza este operativo de Mamani, ¿verdad? Eh, que, que bueno, todos, además hay mucha gente, usted era, me parece, el jefe de la bancada, el vocero de la bancada, como usted me ha dicho, y gente, pues, operativa, técnicos de la bancada son los que lo arman a Mamani, lo llenan así de Ah, micrófonos, bueno, y todo. yo no sé, tú debes de manejar algún tipo de información que yo no manejo. Yo lo que he dicho y lo sostengo hasta el día de hoy, y lo voy a decir con todas sus letras, yo tuve una patinada en la primera vacancia, porque tenía información por parte de los congresistas que les estaban ofreciendo obras a cambio de su voto para que no vaquen a PPK, y yo me apresuré y salí a una conferencia de prensa y hice la denuncia. Aprendí porque todos me saltaron al cuello y obviamente no tenía las pruebas para sostener esa denuncia que yo había hecho. Y dije, nunca más salgo a dar una declaración como esta si que no tengo las pruebas para demostrarlo. Cuando viene la segunda vacancia, varios congresistas vinieron nuevamente con el mismo tema y a todos les dije lo mismo. Yo no vuelvo a salir a una conferencia de prensa si que no tengo una prueba. No me basta solo tu versión. Y el congresista que regresó con las pruebas fue el congresista Mamani, que en paz descanse. De cómo las consiguió, no tengo la menor idea. Tú me dices que habieron técnicos de la bancada. Bueno, no lo sé. Esa información es una información clasificada que tú manejas que yo no la manejo. No, Yo pues lo que hice es es poner en público. conocimiento de la presidenta del partido y ella dispuso que haya una conferencia de prensa y punto. Esa fue toda mi participación. Claro, no, lo que pasa es que, por ejemplo, el periodista Eduardo García, que era de prensa de la bancada que usted dirigía en ese momento, pues él fue el que les dijo, eran tres, no solo Mamani, ¿no? Eran esta bancadita de, ¿no? O hay uno que le decían Chavito, me acuerdo. Y a él los armó, les puso Cigarrito, cigarrito. cigarrito, ¿no? Modesto Figueroa, claro. Claro, Hay un video donde sale Modesto Figueroa, sale Mamani, no recuerdo quién más, pero Eduardo digamos, García, que, digamos, usted era jefe de este señor en la medida que usted era el jefe de la bancada en esa área también.
Ay, Marco, qué ingenuo eres, ¿no? Ahí los voceros no son jefes, pues ahí había una sola jefa, que era Keiko Fujimori. Los demás éramos encargaditos nomás, ¿no? O sea, Keiko fue la que le ¿O dijo tú a crees que Eduardo yo García. contraté, o tú crees que yo contraté o convoqué a Eduardo García o a algún técnico o algún asesor de la bancada? A ninguno. Cuando yo fui como vocero de la bancada fujimorista, no contraté ni convoqué a nadie. Simplemente llegué como vocero y mi trabajo era transmitir en las ruedas de prensa, en pasos perdidos, cuál era la posición de la bancada. Claro, pero Keiko no estaba en el Congreso físicamente, ¿no? Digamos, el jefe directo ahí era usted, entonces. Pero digamos, el trabajo del congresista en la realidad, en el día a día, no es un trabajo que esté muy cercano, muy vinculado con los técnicos que trabajan en asesoría de la bancada, ¿no es cierto? Yo me encargaba más de los temas políticos. Estos temas, la verdad que no tengo la menor idea, además han sido parte de un proceso de investigación y si es que hay algo de lo que tú comentas, me imagino que tendrá que pues, llegarse ahí a la verdad. Lo que sí es terrible, más allá de cómo se grabó, no se grabó, que mamá ni si tuvo alguna ayuda o no, lo terrible es el fondo de este asunto, que hubieran congresistas que estuvieron dispuestos a vender su voto a cambio de obras públicas en las cuales probablemente iban a pedir pues una comisión. Ese es el fondo del asunto, ¿no? Y la intención del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con algunos ministros de justamente hacer este trabajo de jalarse a estos congresistas, ofrecerle este tipo de dádivas a cambio de que no vaquen a Pedro Pablo Kuczynski. Claro. Eso es lo terrible. Lo otro es un tema realmente anecdótico. ¿Usted hubiera votado por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski entonces en esa segunda vacancia? Bueno, ante los indicios que habían respecto a estos depósitos, estas transferencias que había hecho la empresa Odebrecht, sí, probablemente sí, porque además en ese momento yo pertenecía a una bancada y la bancada tomaba sus acuerdos por mayoría y la mayoría tenía esa posición. ¿Y usted hubiera votado a favor de la vacancia de Vizcarra? De esta última, Sí. por un titular de un periódico, que son dos cosas muy distintas. Yo sé a dónde tú quieres llegar, son dos cosas muy distintas. El caso de PPK, había las transferencias a las cuentas de sus empresas que se habían creado en Estados Unidos, que estaban a nombre de su esposa, de él, de otros socios. Había toda una conexión de normas que se habían aprobado cuando él era ministro, luego dejaba de ser ministro y tenía contratos con Odebrecht que se había beneficiado justamente con las normas que él había emitido cuando era ministro. En fin, era todo ya un tinglado de estas famosas puertas giratorias, muy distinto a lo que hoy en día. Hoy en día hay versión de parte de personas que se han sometido a una colaboración eficaz, pero no hay una sola prueba. Si hubiera una prueba, probablemente Martín Vizcarra no estaría gozando de la libertad como está gozando hoy. Solamente hay versión de parte. ¿Mi posición cuál es respecto a Martín Vizcarra? Que se investigue. Que se investigue respetando el debido proceso, que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se llegue a determinar si es que hay algún tipo de responsabilidad o no. Pero hoy en día no podemos saltar a una conclusión definitiva ya, ¿no? Que eso no es culpable porque entonces ya no estaríamos en un Estado de Derecho. Disolvamos el Ministerio Público, disolvamos pues el Poder Judicial y que sean los analistas, los opinólogos, ¿no? Quienes decidan quién es culpable y quién es inocente. Claro, pero así como usted tiene dudas en el caso de Vizcarra, pues digamos, se puede tener dudas perfectamente en el caso de PPK hasta que el Ministerio Público no decida, ¿no? Entonces, digamos que haber no, pero yo me estoy refiriendo vacar a por PPK, lo menos tener una prueba, ¿no? El Congreso llevó una investigación, hubo digamos, un paquete de documentos, de pruebas que el mismo Odebrecht ofreció y entregó. Y, ojo, PPK no se le vacó. PPK sí, tomó la decisión de renunciar. claro, pero lo con iban el a vacar, ¿no? agravante, además de los videos que salieron publicados en donde quería comprar congresistas. Son dos cosas muy, muy distintas, ¿no? Claro. Pero lo iban a vacar igual, pues, o sea, digamos que, de nuevo, eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Que, digamos, que estamos supliendo la función del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una función, pero el Congreso la ha asumido. Y entonces... Tú me estás preguntando si me estás comparando dos casos. Yo te digo que en un caso habían pruebas concretas, en el otro caso no hay nada, solamente ha habido el titular de un periódico. Pero estamos haciendo historia, digamos, recopilando
la historia, Marco, y la verdad que quería aprovechar tu programa que es tan visto y tan importante, más bien para proyectar el futuro, para hablar de Sí, las propuestas, qué es lo que queremos hacer, ¿no? justamente porque a mí me preocupa el futuro y el futuro de la gobernabilidad de los próximos 5 años. Usted de pronto es presidente, no lo sé, no lo sabemos, o al menos va a manejar una bancada, digamos. Y esa bancada de Somos Perú, pues podría estar dispuesta a vacar al próximo presidente, si usted le parece bien que estuvo. Por eso es que es importante, bueno, estamos entrando en un tema de especulación, pero sí ya bárbara, No, lo ¿no? que pasa es que, a Pero, ver, estoy hablando de la capacidad o la disposición de apretar el botón nuclear. ¿no? ¿Usted le Y parece si, que y, estuvo si, bien y si el próximo apretar año el hay un botón? terremoto y se cae pues el Palacio Legislativo, o si se enferma el presidente y se muere, ¿y qué va a pasar con la vicepresidenta? Si se fuga del país. Ya estamos entrando en un tema de especulación que cualquier cosa puede, En a lo que cualquier pasa, conclusión lo podríamos que pasa es que no le llegar, ¿no es parece que hay cierto? una inestabilidad tan grande en el Perú que efectivamente, pues cualquier cosa puede pasar. Claro, por eso que nosotros planteamos en esta propuesta que hemos dicho de hacer una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, concluir la reforma política y fortalecer el tema institucional. No puede ser posible que la figura de incapacidad moral sea un cajón desastre. Hay que especificar qué es incapacidad moral. 5 temas, 10 temas, 20 temas, pero que estén bien claritos qué significa, ¿no es cierto? Para que no solamente sirva tener 87 votos y no interesa lo demás. Tengo mis 87 votos y vaco. Ahí hay que fortalecer. Y también la figura de las cuestiones de confianza. Yo desde un inicio estuve en contra y lo mantuve. Yo estoy en desacuerdo de que un presidente haga cuestión de confianza por un proyecto de ley, porque eso es atentar contra la autonomía del Congreso. Ujú. Pero eso hay que especificarlo en la Constitución, justamente para fortalecer nuestras instituciones y nuestro poder del Estado. Esa es una reforma que está pendiente. Yo coincido contigo. Usted cuando estaba cuando luego de la renuncia de PPK, usted es presidente del Congreso. Y allí como presidente del Congreso, de nuevo, yo tengo como lagunas cuando intento reconstruir su relación con Vizcarra, porque Yo te ayudo, no te preocupes. por un momento parecían enfrentados justo por la reforma política. Vizcarra tenía su comisión, la Comisión Tuesta, y en el Congreso, digamos, bajo su mando, se formó otra comisión que la petardeó, que estaba ahí un señor Meléndez, en fin. ¿Qué pasó allí? Justo Pero con este tema de la nunca, reforma política que usted comenzaba. nunca esa iniciativa nunca fue con el ánimo de petardear la propuesta del Ejecutivo, de ninguna manera. Era con el ánimo de enriquecer la propuesta de Tuesta, de ver de qué manera el Congreso podría aportar también su punto de vista. Finalmente yo me reuní con la comisión nombrada por el Ejecutivo, con Tuesta y algunos de sus integrantes, y ellos me explicaron que más bien ellos podrían recoger las opiniones de esos especialistas que estaban dispuestos a apoyarme en esta tarea en el Congreso y que no había necesidad de crear una nueva comisión. Entendí el tema, le dije, me parece genial, perfecto, y ahí quedó todo. Pero nunca fue con el ánimo de petardear y de boicotear esa reforma política. Todo lo contrario, cuando yo he sido presidente del Congreso, es uno de los, no sé si decirlo promotor, pero impulsores de esta reforma. No solamente de la política, de la reforma de justicia, al punto que enviamos a referéndum 4 reformas importantes, pero sobre todo logramos sacar adelante la ley de la creación de la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia que está haciendo un buen trabajo hoy en día. Se vencía la legislatura, la Comisión de Justicia y de Constitución no tenían el dictamen. Yo los convoqué a los presidentes de ambas comisiones a mi despacho y no los dejé salir hasta que no se pusieron de acuerdo y amplié la legislatura para que esto se pueda aprobar. Entonces no me pueden decir que yo no he apoyado la reforma. Por supuesto que las he apoyado y las he impulsado. Tengo una pregunta ya del público. Olga Ramírez pregunta, uno de los pilares de su plan de gobierno es un país con igualdad y sin discriminación, sin importar su origen. Sin embargo, su política migratoria ha sido criticada especialmente en el tema de los venezolanos. ¿Se mantiene con su idea de deportaciones masivas? ¿Cuál es la diferencia con la xenofobia? La diferencia es que yo quiero poner orden en el país, que es los que tienen sus documentos en nuestro país. Mi problema es con aquellos que han entrado de manera ilegal y que no quieren regularizar su situación. Y no sabemos si estas personas son personas honestas, correctas, o si tienen antecedentes penales, si se han venido fugados de la justicia en su país, si tienen requisitorias. Es con ellos el problema. Yo he dicho
que vamos a darle un plazo, y si en ese plazo no regularizan su situación, sí, los vamos a deportar en el acto, que es lo que haría cualquier país en el mundo. Tú no puedes llegar a un país indocumentado, ir a asaltar, robar y que no te pase nada. Si tú quieres trabajar honestamente y el país que te recibe te da la posibilidad de que tú regularices tu documentación, perfecto, lo haces. Pero si no quieres hacerlo, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a nuestra soberanía y que vengan a hacer lo que se les da la gana acá en el Perú? Tampoco es así, pues, Marco. Claro, pero esto no es, digamos, el recurso fácil de echarle la culpa al extranjero, ¿no? Que es lo que, mire, yo vivo fuera del Perú, yo soy un migrante, entonces también veo lo que pasan los venezolanos aquí en el Perú y bueno, me remito a lo que pasan muchos compatriotas. No, pero tú no te puedes comparar a los venezolanos que vienen al Perú a asaltar, a robar, a asesinar. Son a ellos a los que yo voy a perseguir. Varias veces me han puesto de ejemplo cuántos peruanos hay en el extranjero. Sí, está bien. Pero si a nuestros compatriotas que están en el extranjero como tú, no sé si es tu caso, pero algunos que estén de manera ilegal, el país que lo recibe, en este caso Estados Unidos, un país europeo, les dice, no te preocupes, has entrado como ilegal, indocumentado, pero yo te voy a dar la oportunidad que tú regularices tu situación y que puedas quedarte aquí para que trabajes honestamente. ¿No lo harías? Por supuesto que lo harían. Si los peruanos no lo hacen es porque el país no tiene leyes migratorias que le permitan regularizar esa situación. Nosotros sí les vamos a dar la oportunidad porque entendemos el problema que están sufriendo en su país, dictadura, y que tienen calidad de refugiados. Pero la situación actual en el Perú es que del millón de extranjeros que han ingresado, solamente se tiene data, información de medio millón. El otro medio millón nadie sabe quiénes son. Nadie sabe si se han escapado de una cárcel, si vienen fugados, si son narcotraficantes. Lo único que yo pido es, quiero tenerte identificado, quiero cruzar información con Interpol, quiero tener la certeza que eres una persona decente, honesta, y que ha venido a nuestro país a construirte un futuro para ti y para tu familia, y no que has venido a delinquir. Esa es mi propuesta. Ahí usted se está cargando la presunción de inocencia, ¿no? Digamos que todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, pero usted ya asume que son sospechosos porque son venezolanos. No. Primero que no es solamente contra los venezolanos, porque en el norte, en Sullana, en Iquitos, que está hoy día, no hay muchos venezolanos, más bien el problema lo están generando los colombianos, los haitianos en el sur. Entonces tenemos, como país soberano e independiente, tenemos que hacer respetar nuestra casa. Te voy a dar la oportunidad para que vengas y regularices tu situación. Pero si a pesar de esa oportunidad que te da el Estado peruano, no se te da la gana de hacerlo, porque tienes temor probablemente a que te salte alguna requisitoria de Interpol, entonces ahí sí yo voy a actuar con represión. Pero primero te estoy dando la posibilidad de que tú regularices. Terrible o criticable sería que yo diga, el 28 de julio yo juramento y mando a capturar a todos. No, eso sí, espérate un momentito. Dale la oportunidad de que por lo menos regularicen su documentación. Pero si a pesar de eso no lo quieren hacer, yo no voy a permitir que generen aquí zozobra, temor, porque todos los días vemos a través de los medios de comunicación que son cabecillas de bandas que asaltan, que matan, que roban, que arrastran a nuestras madres en las mototaxis y nadie hace nada. Por el temor de que los vayan a criticar y decirles xenófobos. Poner orden en el país no es xenofobia. Ya, pero poner orden no significa apuntar a un sector de la población. Es decir, a todos los extranjeros que estén acá de manera ilegal, sí, los vamos a poner en regla. Y el que no quiera someterse a las normas y leyes peruanas, que se busque otro país. Así de simple. Ya, pero no, para muchos de ellos no es fácil, o sea, son, como usted bien ha dicho, son refugiados. Entonces tampoco es una cuestión de... Pero a ver, Marco, que no entiendo tu posición, gueto. Discúlpame que te lo diga. Yo sé que tú eres el periodista y tú haces la pregunta, pero no entiendo tu posición. O sea, tú justificas que un extranjero entre de manera ilegal en Perú y que el país, o sea, el Perú lo reciba y le diga, mira, no te preocupes, entraste de manera ilegal porque no tuviste forma de sacar un pasaporte en tu país, o sabe Dios. Pero no te preocupes, ven, acércate a las ventanillas de inmigraciones o del Banco de la Nación, que vamos a poner una caseta ahí, y regulariza, te doy tanto tiempo. Lo que pasa no es se que le da la gana de hacerlo. Y tú me dices, está bien, que no lo hagan si no se le da la gana. No, pues, tampoco es así. Lo que pasa es que usted no lo dice tan bonito, ¿no? O sea, digamos, a lo que voy es que usted es parte de un ambiente, de un discurso, de un rollo que podría llamarse xenófobo. A usted seguramente no le gusta la palabra. No, lo absoluto. Pero tengo es grandes amigos. Grandes amigos. Ya, eso es lo que dice un montón de gente, ¿no? Los racistas que dicen, yo tengo amigos que son negros, los xenofóbicos que dicen, yo tengo amigos que son gays. Hay que explicarlo bien.
El xenófobo es quien odia a los extranjeros simplemente por el hecho de ser extranjeros. De ninguna manera en mi caso, ni de loco. Yo lo que quiero es poner orden en mi país. Yo lo que quiero, porque además, mira, el problema ya no solamente es un problema de inseguridad, es un problema social. Yo recorro permanentemente el país y esto está generando colapsos, pero en fin, ese es otro tema, ¿no? Que hay que tratar y ver cómo atenderlo. Pero está generando colapsos en el sistema de salud, en el sistema educativo, está generando colapsos también en la pérdida de empleo de los peruanos. Ok, yo no estoy hablando de eso, porque eso sí podría ser xenofobia, ¿no es cierto? No, yo lo que estoy hablando es el tema de inseguridad. Todos tenemos derecho a saber a quién tenemos de vecino, por lo menos, ¿no? Si que viene un extranjero y es mi vecino, está en mi barrio, y quiero saber si es que esa persona es un delincuente o no lo es. Y el Estado peruano tiene que garantizarme eso. ¿Y cómo lo vamos a garantizar? Ven aquí, dime quién eres, dame tu nombre, tu apellido, yo voy a cruzar información y si está todo en orden, perfecto, te extiendo tu documento para que te quedes de manera formal en el país, inclusive para que las empresas no te exploten pagándote una miseria porque ahora sí vas a tener tus documentos en regla. Pero al que no quiera someterse a esta directiva, a esta norma, bueno, sí, pues. O sea, a pesar de que te doy la oportunidad que regularices, no se te da la gana de hacerlo, no, compadre, te vas a otro lugar. El embajador Carlos Scully dijo que sus declaraciones podían terminar en algo peor porque sigue incentivando la xenofobia. Bueno, el embajador más bien lo que debería hacer, en lugar de intrometerse en un proceso electoral criticando a un candidato, lo que debería hacer es más bien recomendarle a sus compatriotas que regularicen su situación migratoria, que respeten las normas peruanas, ¿no? Que no generen desorden, que no generen escándalo, que hay que ser respetuosos del país que nos está acogiendo. Yo le aconsejo eso a Carlos Escol. Usted se mandó a grabar ese video pechando al señor venezolano ahí. ¿Cómo se te ocurre, Marco? Pues mucha gente dice eso. La verdad que ya en todo caso me dedicaría pues a, no sé, pues a hacer cine, ¿no? La verdad que no, de ninguna manera. Sus Mira, TikToks están muy buenos, entonces. Los TikToks que hace usted son muy buenos. ¿Perdón? Que los TikToks que hace usted son muy buenos, entonces de pronto. Bueno, ese alguna experiencia tiene. No mío. Mira, hay algo que no sabe la gente, porque yo no soy de los que hace conferencias como otros que dicen francotiradores me quieren matar, ¿no? Por ahí hay un candidato medio. Bueno, yo desde que anuncié esta propuesta migratoria que teníamos de política migratoria, recibo amenazas a mi teléfono, a mi WhatsApp, a mis redes sociales. Mis hijas reciben amenazas de muerte a sus redes sociales. Tengo las pruebas, tengo los audios, tengo los mensajes. Y esto no es a partir de el día que tuve este incidente con este venezolano, no, un mes antes. Entonces yo ya venía cargado con toda esa situación y cuando sucedió esto, obviamente como cualquier persona, enfrenté el tema porque yo no sabía finalmente en qué iba a terminar eso, ¿no? No fue una situación agradable para mí, pero tampoco voy a permitir que me siga faltando el respeto. Pues yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Tú, por ser una persona pública, conocida, nadie tiene derecho a pararte en un semáforo e insultarte, ¿no es cierto? Y decirte improperios. Nadie. Peruano, extranjero, quien sea. Nadie tiene el derecho. Así que lo único que hice es hacer respetar mi honor, nada más. Que ahí se filtró un video de alguna persona, bueno, ya qué te puedo decir. Es que era un poco conveniente que justo era un venezolano y justo había un video, pues, ¿no? Pero ¿qué te puedo decir? Ya, pues, imagínate, no me voy a bajar yo del carro a una persona que me está insultando y decirle, por favor, dame tu DNI, quiero saber si eres peruano o venezolano, porque dependiendo de eso, entonces yo te respondo o no te respondo. Ya después yo tirado los pelos, pues, ¿no? Ha habido una renuncia hace poco, hace un par de días, de 560 militantes de Somos Perú, ¿no? Que rechazan su candidatura, y a eso hay que sumarle unos 250 que también en febrero pues se fueron muy enojados con que usted esté postulando, y Vizcarra, porque además dicen no son de Somos Perú. Usted el año pasado no era parte de Somos Perú, Vizcarra el año pasado no era parte de Somos Perú, y toda esta gente está muy enojada. ¿Usted va a tener bancada? Porque, digamos, si se le van por cientos los militantes, pues va a ser complicado, ¿no? Mira, Somos Perú tiene más de 100.000 militantes, creo. Y del primer grupo que tú has mencionado, de los 150, cuando se ha hecho el cruce, no solamente con los padrones, sino con RENIEC, la gran mayoría ni siquiera existían en RENIEC. Eran fantasmas, ¿no es cierto? Yeah. Lo que pasa es que atrás de esto hay personas que siempre han tenido la concepción equivocada que un partido político puede ser como una empresa privada, que tiene que ser heredada de padres a hijos.
y que son patrimonio, ¿no? O propiedad de una familia o de un apellido. Cuando Usted se los refiere a la partidos, familia de Alberto Andrade. cuando los partidos democráticos se deben a sus militantes y se renuevan las dirigencias por la votación de los militantes. Estas personas que han salido ahí, yo las respeto porque son hijas del fundador y además porque es una dama, la señora Bonifaz. Pero acuérdense de todos que ella postuló inclusive por otro partido en las elecciones pasadas. Y qué curioso que el señor Sure, ¿no? A pocas semanas de un proceso electoral reaparezca, ¿no es cierto?, en el escenario político después de su fracaso en 2018, que no ha vuelto a pisar el partido Somos Perú, por lo que me informan, y criticando al candidato de su partido, ¿no? Habría que preguntarse a qué otro candidato está apoyando. Así que estas supuestas renuncias que se dan masivamente de gente que nadie conoce, la verdad que me llama la atención y les creo poco, ¿no? Pero usted... Yo acabo de estar, como digo, en Iquitos y todo el aparato político del partido ha estado presente. Los militantes, los simpatizantes han estado presentes en esta gran caravana que hemos hecho. ¿Dónde están aquellos grupos que están en contra? Bueno, que aprendan pues a vivir en democracia. Y a mí no me han puesto a dedo, yo he ganado un proceso de elección interna. ¿Y usted cómo entró a Somos Perú? ¿Cómo encajó? Porque el año pasado usted no era parte de Somos Perú. No, mira, nosotros inclusive sacamos un comunicado junto con Somos Perú. Fue un acuerdo político entre el partido Somos Perú y un partido de gestación que yo estaba impulsando, Perú Firme, y hubo un acuerdo político para que yo y un grupo más de personas podamos integrarnos a Somos Perú y asumir las candidaturas para la interna. Así es que este acuerdo obviamente fue a raíz de una conversación que yo tuve con la presidenta del partido, con Patricia Lee. Y yo me inscribí como militante porque es una obligación y además me siento muy contento, muy cómodo ahora en Somos Perú. Ya el caso de Martín Vizcarra fue distinto porque él sí entró como invitado en el cupo que hay para invitados, ¿no? Claro, pero... Hasta ahora no hablamos de las propuestas, ¿ah? Ya, bueno, pero solo lo que pasa es que hablemos de su gente también, porque ¿cuántos de los candidatos al Congreso usted los conoce? ¿Podría validar su idoneidad? ¿Está contento? ¿Está seguro que ellos van a hacer un buen trabajo? ¿O han sido elegidos por la militancia y usted no tiene más que aceptarlo? Mira, justo qué bueno que has tocado ese tema, ¿no? Porque hay candidatos, y luego con nombre y apellido, López Aliaga, ¿no? Que dice, yo he entrevistado uno por uno a todos mis candidatos antes de dar la candidatura. Si uno se pregunta, aguanta, ¿cómo queda un proceso de elección interna? Eso fuera de lo que hemos visto, que hay candidatos que son miembros de una misma familia y que postulan por 5 regiones distintas, ¿no? Fuera de lo que él ha dicho que le financia la campaña a sus candidatos al Congreso. No, solamente yo me quedo con el tema del respeto al comprendes. Decirte hoy en día que yo he entrevistado a los 160 candidatos al Congreso, es mentira, nadie me va a creer. Además, no es así. Que los he ido conociendo en el fragor de la campaña, el camino, y que veo que son gente entregada, gente comprometida con su región, gente con una trayectoria. Por ejemplo, anteayer estuve con nuestra candidata con el número 3 en Huánuco, Olga Chagua. Ella ha sido fiscal, además conocida en Huánuco por haber enfrentado muchas mafias, por haber luchado contra la corrupción. Ella renunció al Ministerio Público para, digamos, iniciar una carrera política y ahora es candidata al Congreso. Entonces, gente así de valiosa es la que tenemos en Somos Perú, ¿no? Pero tampoco tengo una bola de cristal para saber pues, si en un futuro alguien descubre algo pues, oculto de algún candidato. Vaya usted a saber. Oh, no hay cosas muy ocultas, ¿no? Usted justo viene de Iquitos. En Loreto hay una candidata, Ana Segarra, que tiene ya 2 sentencias por falsificación de documentos y por falsedad ideológica, el 2014 y el 2015. O sea que también eso es público, ella misma lo ha declarado. Mira, qué bueno que me lo digas, no sabía de eso. Voy a preguntarle a Ana a qué se debe, por qué se dieron estos temas. Pero finalmente la población, yo soy de provincia, y en provincias normalmente es un pueblo pequeño y todos nos conocemos. Y cuando una persona es mal vista, olvídate, la gente no la puede ni ver. Así es que yo estoy hoy día con Ana Segarra y más bien lo que he visto es la muestra de cariño que le han dado la gente de Quito, que salían por las casas a saludarla, a abrazarla, a desearle éxitos. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente estos temas fueron realmente responsabilidad de ella o
¿Qué puede haber ocurrido ahí? No lo sé. Ujú. Te prometo que le voy a preguntar. Usted que es de Trujillo, quizás pueda contarnos de un enigma que nosotros tenemos, también la prensa de Trujillo, que es la candidata de Somos Perú, Gabriela Lozada, que tiene 32 años, estudios inconclusos, no tiene propiedades, no tiene experiencia laboral, pero sí tiene un departamento de 200.000 soles. Ella dice que salió de sus ahorros, pero si no tiene experiencia laboral, ¿cómo funciona? ¿No? Y la gente, los periodistas se acercan, le preguntan, oiga, ¿y usted dónde salió? Y ella amenaza con denunciarlos por preguntarle esas cosas. No lo sé, yo no trabajo en la SUNAT, pues Marco, ¿de dónde voy a saber? En Pero todo caso, de pronto es una de que hay candidata de algo. su entorno porque es de Trujillo, entonces de pronto No, usted se no, la no es de colocó mi ahí. entorno. Conozco a su padre, al esposo de su madre, que es un ingeniero, además, muy Ujú, conocido allá, honorable. ujú. Conozco a su familia, que es una familia muy correcta. A ella le he conocido, como te digo, desde que yo es ya ingresado a Somos Perú. Pero si que hay algún tipo de sospecho o irregularidad, perfecto, que se investigue, ¿no es cierto? Que las instancias correspondientes, pues, inicien algún procedimiento para develar de dónde sacó los recursos, perfecto, mientras que todo sea transparente, en buena hora. Chio Armurat tiene una pregunta para usted. ¿Qué piensa de la igualdad de género en educación, el enfoque de género en educación y del matrimonio igualitario? Mira, me parece bien que a los niños desde pequeños se les enseñe que, a pesar de que uno es hombre y otra mujer, todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y tenemos que respetarnos en igualdad, ¿no es cierto? Eso me parece importante. Respecto al matrimonio igualitario, yo soy de la posición de avanzar en el tema de la unión civil patrimonial en donde ya existe un consenso. Y esto lo he conversado yo muchas veces cuando era congresista con Alberto Belaúnde, con Carlos Brus, ¿no? Que son representantes de la comunidad LGTB. Y yo les decía, el problema de ustedes es que siempre quieren ir por el todo y como no logran un consenso por el todo, finalmente se quedan sin nada. Deberían ir avanzando en aquellos temas, ganando esas batallas en los cuales ya existe un consenso. Yo creo que en la Unión Civil Patrimonial no he escuchado hasta ahora a alguien que se oponga, salvo López Aliaga. Todo lo demás ya hay una posición a favor, ¿no es cierto? Así es que me parece importante avanzar, ¿no? En ese sentido. Olga Ramírez pregunta si está a favor de la despenalización del aborto. Solamente en casos de violación de la madre. O sea, lo tengo congelado. Ah, ya. Y en ningún otro caso más. No, en ningún aborto libre y abierto, no. Ya, lo que pasa es que el aborto ya es libre y abierto si tienes plata. Digamos que lo que pasa ahora es que hay muchas mujeres que no tienen dinero y No, quieren el abortar. aborto es penado, no es libre y abierto. Que hay gente Sí, que con pero en plata la puede ir a su realidad, médico digamos, disminuir los riesgos de que se muera al momento del aborto es otra cosa. Pero el Estado, desde mi punto de vista, no debe de, digamos, promover o estimular que esto ocurra, ¿no? Más bien lo que debe promover en niños, en la currícula escolar, por ejemplo, de primaria y secundaria, es el tema de educación sexual, justamente para que no lleguen al punto como esa, sino que se cuiden, ¿no es cierto? No solamente por el tema de embarazo, por el tema de salud, de enfermedades de transmisión sexual, etc. muy bien. José Alejandro Godoy pregunta, ¿cuál fue el punto de quiebre con Keiko Fujimori y con Alan García? ¿Y qué garantiza que usted se quedará liderando la bancada de Somos Perú? A ver, yo soy candidato presidencial, ¿no es cierto? Las bancadas tendrán su mecanismo de coordinación con el partido y con sus vocerías. Obviamente habrá un nivel mínimo de coordinación porque a mí me encantaría, en el hipotético negado de que no estemos en el Ejecutivo, de que se puedan sacar adelante las propuestas que tenemos para el tema de la agenda legislativa. El punto de quiebre con Alan García, bueno, es una historia larga de contar y no te la podría contar en 2 minutos acá en tu programa, ¿no? Pero hubieron discrepancias irreconciliables con Alan García y con la dirigencia del partido respecto a la manera como están manejando el partido, a querer mantener ellos el status quo y a no permitir que se oxigenen los cuadros, a no darle oportunidades a los jóvenes del partido. Y cuando la respuesta fue rotunda y me dijeron que no, bueno, dije,
yo no quiero hacer este tipo de política, y di un paso al costado. Y con Keiko Fujimori ya lo he dicho, con Keiko Fujimori el tema fue que ellos confundieron el tema de lealtad con complicidad. Yo no voy a ser cómplice jamás de nadie. Cuando me pedían que no agende los casos, por ejemplo, de aquellos congresistas que estaban sentenciados y por los cuales el Poder Judicial les pedía que le levanten la inmunidad para que vayan a cumplir su pena, y me decían, de ninguna manera puedes agendar eso. Y decía, pero ¿cómo vamos a desacatar una solicitud de la Corte Suprema? O cuando no querían que yo agende los casos de César Nostroza o los casos de Chávarri. Ahí fue el punto de quiebre. Pasemos a la pandemia. ¿Qué haría usted distinto de lo que está haciendo Sagasti ahora mismo? Mira, es que ya estando tan desbordada la situación, con más de 300 muertos por día, con cerca de 4.500 contagios diarios, ya decir que haría distinto es complicado. Lo que más bien tenemos que apresurarnos es a lograr firmar finalmente los contratos que son parte de este convenio marco que ya se tiene para adquirir los 48 millones de vacunas. O sea, tenemos que culminar este proceso de compra, porque lo que la gente tiene que entender es que atrás de estas vacunas hay 7.000 y pico millones de seres humanos en el mundo que están queriendo también lograr una vacuna, y nosotros somos un país más de 190. Entonces tenemos que asegurar que vamos a tener esas vacunas, y una vez que el Estado las compre y las tenga aquí, sí, ahí sí creo que debe convocar no solamente a las Fuerzas Armadas o a otras instituciones civiles o religiosas, sino sobre todo a la empresa privada, para que nos ayuden en la distribución y en la colocación de esta vacuna, de manera gratuita. Si a la empresa privada le genera un costo el colocar la vacuna, pues que lo asume el Estado. Ya, Pero yo creo que los peruanos deberíamos poder vacunarnos en cualquier sitio, ¿no es cierto? No solamente en nuestro lugar de trabajo, sino en un centro comercial, en un consultorio, una clínica, etcétera, pero de manera gratuita. Claro, pero la vacuna es una solución a mediano plazo, digamos, ¿no? A corto plazo hay un montón de cosas que se tienen que hacer, digamos, la atención primaria, el oxígeno, ¿no? Todas cosas. Bueno, pero eso también, Marco, discúlpame que te interrumpa, eso también es a mediano plazo. O sea, la decisión es inmediata. Nosotros hemos dicho que llegando el 28 de julio vamos a invertir de los 10.000 millones de soles que han devuelto los alcaldes de todo el Perú por su incapacidad de ejecutar su presupuesto. Esos 10.000 millones vamos a utilizar 5.000 millones para modernizar todos nuestros centros de salud y postas médicas, en infraestructura, equipamiento, nuevas plazas, el que puedan tener no plantas de oxígeno como ha planteado otro candidato, que es una barbaridad, pero por lo menos sí un stock de balones de oxígeno para cuando ocurra una urgencia, esa persona pueda tener acceso al oxígeno. Por supuesto, pero todo eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, tú tomas la decisión, transfieres los recursos, pero para que se ejecute, modernice, se implemente, van a pasar algunos meses. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Esto no es de la noche a la mañana. Entonces, también tenemos que apostar en simultáneo con la compra de la vacuna, que apostar también por ellos. Esta vacuna no nos garantiza que vaya a inmunizarnos respecto a otras cepas, a otras variantes del virus, del COVID-19. Eso lo dicen todos los especialistas. Entonces, lo más probable es que cuando llegue al Perú la vacuna, ya el virus haya mutado. Necesitamos una vacuna en Perú. Necesitamos una vacuna que nos permita cada año, así como la influenza, poder vacunarnos sin estar en esta peripecia, pues año a año, correteando por todo el mundo para ver de a puchitos quién nos va vendiendo vacunas. Y yo creo que se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Se puede científicos del extranjero con el Instituto Nacional de Salud puedan finalmente sacar adelante una vacuna peruana. ¿Va a tomar tiempo? Sí, va a tomar tiempo, pero el virus ha venido para quedarse. Este virus no se va a ir. Hay que pensar en el futuro también. ¿Usted se refiere a la vacuna del señor Manolo Fernández? Mira, esa es una vacuna que está en proceso, pero pueden haber otras más. El Instituto Nacional de Salud, si tuviera los recursos, que no son pocos, pero los recursos, podría perfectamente iniciar ensayos para poder llegar de acá a unos meses o un año a lograr una vacuna hecha en el Perú. En ese momento ya habremos estado todos vacunados, pero ya tendríamos la garantía de tener una vacuna propia por futuras variaciones del COVID o otras cepas, ¿no? ¿Usted se ha vacunado aquí en el Perú o en el extranjero?
No he tenido la suerte que tiene Hernando de Soto de poderme haber ido a Estados Unidos, ¿no? A que el gobierno americano me ponga una vacuna. La verdad que no, Y no me tampoco la vacuné. suerte de Vizcarra. De someterme a un ensayo clínico, no, no me sometí como voluntario a un ensayo clínico. ¿Qué sintió cuando se descubrió? Porque imagino que Vizcarra no le había contado que se había vacunado. No, porque no era un tema de conversación. Nosotros estábamos enfocados en armar, elaborar el plan de gobierno. No ¿Qué sé, sentí? si a mí me Lo que vacunan, yo sentimos hago todos, fiesta. ¿no? O sea, ¿Qué sentí? ¿Perdón? si a mí me vacunan, yo hago fiesta, le cuento a mis amigos, le cuento a todo el mundo, ¿no? Digamos que es bien raro que no salga en la conversación. Mira, esa No es fue que, una de las no es primeras que lo cosas esté que le ocultando. dije cuando me enteré. Le dije, oye, al contrario, has debido como presidente de la República salir y anunciarle al país que ibas a ser el primer voluntario en ponerse la dosis experimental para animar a los otros 11.999 voluntarios que se necesitaban a que no tengan miedo y que se sometan a este ensayo. Creo que ahí fue su error, y se lo he dicho, ¿no? Creo que ahí fue su error, en no comentarlo en su momento. Claro, lo que pasa es que no fue un ensayo, él sabía que le estaban dando la vacuna. Digamos, los voluntarios no sabían, él sí. Bueno, nuevamente tú saltas a esa conclusión. Yo me guío de lo que él me ha dicho. Él me ha dicho que él pidió ser voluntario y que le dijeron que le estaban poniendo una dosis experimental. Pero este es un tema que le vamos a dar 50 vueltas y no vamos a llegar nunca a ponernos de acuerdo porque yo actúo de buena fe. Yo creo en las palabras de Martín Vizcarra, lo que me dice y lo que ha anunciado además públicamente. Tú eres un poco más suspicaz y crees que esto no ha sido así. En fin, es su posición y yo la respeto. Lo digo porque usted, como estábamos hablando hace un ratito, pues ha tenido quiebres con Keiko Fujimori, antes de eso con Alan García, entonces como que uno está esperando cuál es el momento de quiebre con Vizcarra. No, pero que en el tema de Keiko Fujimori han hecho consumados. O sea, el venir a exigirme, por ejemplo, que yo blinde a gente que está siendo requerida por la justicia, eso ya no es una suspicacia, eso es un hecho consumado, es un hecho concreto. Entonces, por eso que es un tema totalmente distinto, ¿no? A este de aquí, que finalmente es la posición, la versión de Martín Vizcarra contra la de otras personas que probablemente no le creen o si le creen, en fin. Ya eso aguanta cualquier análisis. Lo que pasa es que en el caso de Vizcarra, usted seguramente ha visto los cuadros del Financial Times que salieron ayer, ¿no? Que el Perú es de lejos el país con más muertes en proporción a su población del mundo, ¿no? Y eso se debe en gran parte a la gestión de Vizcarra, ¿no? Y Vizcarra era alguien que salía, ¿no? Incluso durante la campaña, por favor, tomen ivermectina, ¿no? No tiene constatación científica, pero funciona. Y él le recomendaba a la gente un medicamento que no funciona mientras estaba él ya vacunado. Entonces eso es, no sé, yo no sé cómo llamarlo, Pero honestamente. a ver, lo que estoy entendiendo es que por el hecho de que Vizcarra haya dicho que tomen ivermectina, entonces por eso hemos sido el peor país en el mundo en manejar la pandemia. Tampoco es así, ¿no es cierto? Yo he tomado ivermectina. Creo que medio Perú ha tomado ivermectina. Y Hay por eso gente medio que Perú se ha perdió, contagiado. hay gente que ha perdido el gusto, perdió el olfato, tomó ivermectina y lo recuperó. En fin, no es una medicina que te haga daño. Si te hace bien, hay buena hora, y si no, no pasó nada, ¿no es cierto? Yo Sí, lo que creo pasa es que la también. gente, a ver, lo que pasa es que el Estado la promovió, la regaló y nunca combatió la leyenda urbana de que era preventiva. Entonces mucha gente tomaba ivermectina, salía a la calle y se confiaba y se contagiaba y por eso tenemos más de 100.000 muertos ahora mismo. A ver, pero nuevamente, hablamos de mucha gente que salió a la calle cuando el régimen de cuarentena del Perú creo que ha sido uno de los más duros, los más estrictos que ha habido en el mundo. Es más, fue el presidente los primeros que tomó la decisión de mandarnos todos al aislamiento social. Entonces, hay que poner todo en una balanza. Yo creo que cuando pase el tiempo, los especialistas, los médicos, finalmente deberán determinar qué ocurrió en el Perú. ¿Fue parte de las malas disposiciones del gobierno? ¿Fue parte de la idiosincrasia de los peruanos que están acostumbrados a socializar más y a salir más a la calle? Ahora todavía es muy prematuro porque estamos todavía atravesando la pandemia, pero oye, Marco, no quiero ser grosero, pero la verdad que el papel de analista político, yo preferiría más bien desempeñar el papel de candidato, que es lo que soy, y hablarte un poco qué es lo que queremos hacer con las MIPES, cómo vamos a ayudarlas a reactivar la economía, cómo vamos a cambiar el Adelante, rol de la ciudad, ¿no? adelante. Ah, muchas gracias. Lo que pasa es que tenemos no solamente que garantizar la salud de los peruanos con la vacuna, sino tenemos que reactivar nuestra economía y tenemos que darle seguridad a los peruanos. Y por eso yo he dicho, el 28 de julio voy a tomar la decisión de declarar en emergencia la seguridad ciudadana a nivel nacional. Esto nos va a permitir que las Fuerzas Armadas
trabajen en conjunto con la policía en las calles para enfrentar la delincuencia. Necesitamos por lo menos duplicar la presencia de los efectivos del orden en las calles. 120.000 policías es muy poco. Y eso va de la mano con lo que hemos hablado, con nuestras políticas migratorias, etc. Pero también necesitamos ayudar a las familias, sobre todo las más humildes. Y esto no es demagogia, esto es una necesidad, además, para estimular el consumo de bienes y servicios, el otorgarles un bono. Yo sí he planteado y he recogido la propuesta del Fondo Monetario que dice que hay que entregarle un bono a las familias porque necesitamos inyectarle liquidez al país. El año pasado, de 250.000 restaurantes que había, han cerrado 100.000. Ponle 5 trabajadores por restaurante. Estás hablando de 500.000 de trabajadores que se han quedado sin trabajo. De 400.000 peluquerías han cerrado 200.000. Es una barbaridad de gente que se ha quedado sin empleo. ¿Y por qué han cerrado? Simple y llanamente porque no tienen clientes. ¿Y por qué no tienen clientes? Porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. Entonces, hay que estimular el consumo de bienes y servicios para reactivar y no dejar morir esos negocios. Y ahí va agarrado mi tema de la cerraron ciudad. todas esas cosas porque se hizo una cuarentena mal hecha, no se hizo una cuarentena focalizada, se hizo una cuarentena generalizada, se tomaron muy malas decisiones y se quebró muchas empresas. Mira, el gobierno de Sagasti ahora ha abierto los negocios, pero les pone un aforo de 20%. ¿Tú crees que un negocio que tiene un margen de utilidad de 10% va a poder cubrir sus costos y va a poder sobrevivir teniendo el 20% de clientes de que lo que necesita realmente para sobrevivir? Imposible, no nos engañemos, ¿no es cierto? Entonces, mientras que no superemos este tema de la pandemia, sí, la economía va a estar complicada, pero hay que darle herramientas a nuestros emprendedores, a nuestros microempresarios y pequeños empresarios para que puedan sobrevivir. Por eso yo he planteado, por ejemplo, una amnistía a todas las deudas de cobranza coactiva y multas que tengan las MIPES, porque no las vamos a reactivar para que después la zona le salta al cuello y nuevamente las vuelva a asfixiar. Algunos me dicen, oye, pero ese es populismo. A ver, un momentito. Las MIPES están a punto de quebrar, de perderlo todo. ¿Esa deuda la zona las va a poder cobrar? No las va a poder cobrar, van a ser incobrables. Entonces yo prefiero perder la deuda, que la zona deje de recaudar eso, pero rescatar a la empresa, a la MIPE, rescatar los 9 millones de puestos de trabajo que generan las MIPES en el Perú. Y es por eso que tenemos este tema, este tipo de medidas puntuales, específicas, que van de la mano con los incentivos tributarios para las MIPE, también las micro y las pequeñas empresas, que contraten a un joven hasta 29 años, van a poder, el sueldo que le pagan a ese joven, van a poder descontarlo de su impuesto a la renta por un periodo de 2 años. Entonces, ayudamos a las empresas a que puedan nuevamente ir retomando sus niveles de producción a los cuales están acostumbrados y de paso generamos empleo para nuestros jóvenes. Luis Tenemos Hoyos, planes y, perdón. tengo una pregunta del público. Luis Hoyos pregunta si usted retirará las cuarentenas y los aforos limitados de los que se acaba de quejar para abrir la economía totalmente en desmedro de la salud. No, totalmente no, hasta que no tengamos la certeza y la garantía que contamos con las vacunas. Eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Como es peligroso, y lo dijimos en su momento, acudir a las urnas este domingo cuando estamos en el peor momento de la pandemia, en el pico más alto, con más de 300 muertos al día. Esa es una irresponsabilidad tremenda. Si entre las próximas semanas los números de contagios y el número de muertes se dispara, ya sabremos responsabilidad de quién es. En su momento le pedimos al gobierno que pueda correr, postergar al menos un mes el día de las elecciones sin que esto signifique que el 28 de julio no va a haber cambio de mando constitucional. No, que el 28 de julio cambie el presidente. Pero ¿cuál es la necesidad en este momento de ir a unas elecciones cuando no tenemos vacuna, cuando hay más de 300 muertos al día y cuando el número de contagios está en su máximo nivel de toda la pandemia? Es sumamente irresponsable. Y hay que decirlo, Marco, porque nadie lo está diciendo. Todo el mundo está enfrascado en sus campañas, todo el mundo está embelesado con las supuestas encuestas y nadie dice que todos 24 millones de peruanos van a ir a los colegios el domingo, donde se van a generar aglomeración, así no querramos, va a haber aglomeración y un riesgo de contagio bárbaro. ¿Usted va a ir a votar? Sí, por supuesto, tengo que cumplir mi deber cívico. Yo voto en Trujillo, ahí voy a votar en Trujillo. Bueno. Además, quiero acotar algo más. Además, con el riesgo de un nivel de ausentismo muy fuerte, porque conozco muchas personas del segmento AB que van a preferir pagar su multa y no exponerse a un contagio el día de las elecciones.
Sí, y eso está, también mucha gente que se está yendo del AVE, ahora mismo está en el Jorge Chávez, se está yendo a vacunar, siguiendo el ejemplo de Así es. Del usted. señor de Soto, del Ajá. señor de Soto que utiliza una vacuna del Estado americano, pero que acá quiere que la empresa privada sea la que se encargue y no el Estado, ¿no? Esas son las contradicciones, pues, y los dobles discursos que tienen algunos candidatos. Tengo, me quedan 3 minutos. ¿Qué otra propuesta quiere presentarle a nuestro público? Mira, en el tema de seguridad ciudadana hemos dicho que vamos a construir 40 penales para resolver el problema del hacinamiento que hay en las cárceles en el Perú. En las cárceles, los jefes de banda, los cabecillas siguen planificando los crímenes, los asaltos, las extorsiones que van acompañadas del sicariato. Vamos a, vía concesión, no solamente construir 40 cárceles, sino entregar la administración y la custodia de estos penales a empresas privadas internacionales que son expertas en este manejo para que no sean universidades del delito como son hoy en día. Entra un delincuente menor, un carterista, y sale como sicario, ¿no es cierto? Hace una maestría en las cárceles. El INPE está corroído por la corrupción, eso lo sabemos todos. Vemos los reportajes que hacen los canales de televisión cada domingo, cómo se manejan las cárceles al interno. Tenemos que acabar con esa situación. Esa es otra propuesta que va amarrada en nuestro tema de seguridad ciudadana. Los delitos, por ejemplo, para aquellos que son residentes en sentencias por delitos agravados. Si un delincuente fue sentenciado por un delito agravado, cumplió su pena, sale y reincide, cadena perpetua. Ese pata ya no tiene solución, olvídate. Cadena perpetua. O sea, tenemos que ser muy firmes en la lucha contra la delincuencia, Marco, porque si no, esto ya nos sobrepasó, nos rebasó. Una última pregunta. Una segunda vuelta, Pedro Castillo, López Aliaga. ¿Usted a quién le va? No seas malo, pues. ¿Quieres que te conteste como Vargallosa entre el SIDA y el cáncer? Yo creo que ese escenario es muy poco probable. Hoy día hemos coincidido con Pedro Castillo Ya, en Iquitos. ya. Hemos coincidido con Pedro Castillo en Iquitos. Hemos conversado un rato, pero tiene posiciones bastante extremistas, radicales, como por ejemplo disolver el Tribunal Constitucional. Imagínate tú el daño que se le haría pues, a la institucionalidad, a la democracia en nuestro país, ¿no? Es una barbaridad como esa, yo espero pues, que no prospere en nuestro país. Bueno, muchas gracias, señor Salaverry. Gracias por venir y gracias a todos por, espero yo todavía poder entrevistar a Forsyth, que es el único que me falta, la única figurita. A usted lo he perseguido mucho tiempo, muchas gracias y gracias a todos por venir a Pequeñas Islas de Miércoles. Gracias a ti, Marco, por la oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.